obvio que lo que uno extraña es la persona, pero tenemos esa fe y esa confianza que lo vamos a ver en la eternidad. ¿Es así, chicas? Es así, ¿no? Pero el proceso hay que pasarlo. ¿Qué les parece si, aunque hoy Elba, que estaba tan contenta de ser parte y querer tener esa pequeña charla con Valeria, no puede estar y la entendemos, vamos a orar, pero no solo vamos a orar por ella, sino que vamos a orar por todas, por las que conocemos, por las que no conocemos, y vamos a hacer una oración de fe. No vamos a hacer una oración de pena, no vamos a hacer una oración de misericordia, vamos a hacer una oración de fe. ¿En qué sentido? Que el Espíritu Santo, el Paracleto, que está hoy aquí en medio nuestro, se manifieste como nunca. Necesitamos que la persona del Espíritu Santo haga esa obra restauradora, para que el enemigo no tome lugar. Así que yo le voy a pedir a Claudia Borges, mi amiga Claudia, que ore y después voy a seguir yo. Pero vamos a orar. Yo quiero decirle algo, para las que no saben. Mi amiga Claudia perdió a su esposa hace 4 meses. Y yo tuve el privilegio de conocerlo y sé cómo eran. Y no quiero entrar en ese punto, pero sí quiero decir de Claudia que tiene un corazón tan grande, que me sigue enseñando, que me sigue... yo la quería fortalecer a ella y ella me fortalecía a mí. ¿No? Porque una de las cosas que sin duda, Leticia, quizás lo vas a charlar, es que uno no sabe qué decir, ¿no? Y a veces el decir mucho embarramos más. Es verdad. Sí. A veces decir mucho embarramos más. Pero, ¿por qué te pedí, Claudia, que ores? Porque sé que vas a decir palabras justas. Amén. Así que oramos con fe, para que el Espíritu Santo haga esa obra. Quizás hay hermanos de tu iglesia, quizás hay familiares. Oramos es el Salvador que ha sido tan conmovido por Bolivia, por Argentina, ¿no? Que nos descolocó, tan violenta la muerte que ha venido. Gracias, Claudia. Comenzamos. Gracias por esta oportunidad. Dios mío, Padre nuestro, que estás en los cielos. Tú eres soberano, mi Dios, y reconocemos tu soberanía, tu grandeza, Señor. Gracias porque nunca has perdido el control y ni lo perderás nunca. Señor, gracias por el consuelo, por las fuerzas. Oramos, mi Dios, en este momento nos unimos, Señor, como tus hijos, amigos, a orar, Señor, por cada una de las personas que ha perdido, Señor, un ser querido. Mi Dios, pedimos para que tu consuelo, tu abrazo, tu amor, tu majestad, Señor, el consuelo del Espíritu Santo sea abrazando, Señor, en este momento, en este tiempo, en este día, Señor. Cada uno sabemos que lo tomamos diferente, porque tú nos hiciste diferente. Señor, pero con la ayuda de tu Espíritu Santo sabemos que en todas circunstancias nos ponemos en pie a la derecha y aceptamos tu perfecta voluntad, Señor, porque tú eres soberano. Señor, gracias porque todas las cosas nos ayudan a bien, porque obras siempre para bien. Señor, muchas cosas que no entendemos, algún día lo vamos a entender. Lo importante, Señor, que cada persona, mi Dios, que cada pastor, amiga, Señor, que en este momento no está, aquellas amistades, familiares que tenemos conocidos, Señor, aún en las congregaciones, aún, Señor, en todo el mundo, Padre, que puedas abrazar y consolar en estos tiempos difíciles. Señor, este tiempo de pandemia, de este virus, tú ya estabas y tú ya sabías esto, Padre. Tú ya sabías lo que iba a pasar, Señor, porque nada se te escapa. Señor, lo importante es tener, Señor, fuerte, Señor, la palabra grabada en nuestro corazón, que dice, no temas, yo estoy contigo. Que nunca nos dejarás, Señor, nunca nos desampararás.
Mi Dios, hazte fuerte en la debilidad, Señor, en el momento de angustia, de dolor, de tristeza, de llanto, mi Dios, de desconsuelo, Padre, que tu palabra penetre, Señor, que en las mentes, Señor, de cada familiar pueda estar, Señor, la palabra, en el recuerdo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Señor, levanta el ánimo, Señor, afirma los pies, las rodillas endebles, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, tú eres el consuelo. Quizás a veces no hace falta, Señor, o no es suficiente el abrazo de un amigo o el abrazo de un familiar, Señor, sino con tu abrazo divino, Padre. Es más que todo. Señor, en el nombre de Jesús, bendigo a cada vida, Señor, a cada pastor, a cada familiar, Señor, en todo el mundo, mi Dios, en el nombre de Jesús que ha perdido a alguien. Señor, se siente la ausencia del hogar, pero tu Espíritu Santo, Señor, es el que renueva las fuerzas cada mañana, Señor, cada instante, sabiendo que algún día, Señor, porque esa es la esperanza de tus hijos, Señor, algún día vamos a volver a verles. En el nombre de Jesús, que tu abrazo, tu gozo y la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, pueda llegar a cada hogar en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, queremos rogarte por Elba, Señor del Carmen. Nos unimos, Señor, como amigas que en este momento ella está sufriendo una pérdida de un ser querido. Señor, Espíritu toca, Santo, toca. Espíritu Santo, haz tu obra. Trae tu obra. Entra en las habitaciones, entra en los corazones. Señor, que tu presencia, Señor, sea tan fuerte. Rogamos juntas, Señor, como mujeres de fe. Rogamos juntas, Señor, como mujeres, Señor, que cada una tiene una tarea, Señor, tan fuerte en la iglesia. Y a veces, Señor, es tan difícil, Señor, dar la palabra justa. Es tan difícil, Señor, poder acompañar, Señor, el dolor, Señor, de la familia. Señor, te rogamos juntas, Señor, que tu Espíritu Santo en El Salvador, en Bolivia, en Argentina y en el mundo, Señor, se manifieste, Consolador, Paracleto, Espíritu de vida. Sea ahora, Señor, la fuerza, como decía nuestra pastora Gloria el otro día, fuerza del búfalo en este tiempo. Sea la fuerza, Señor, de tu presencia. Padre, y en el nombre de Jesús, le decimos al enemigo que quiere aprovechar el dolor para quebrar la fe, para quebrar, Señor, a la familia, para quebrar a través del dolor la mirada hacia Cristo. En el nombre de Jesús le decimos al mentiroso, te cerramos la puerta, porque declaramos, Señor, el consuelo de Dios, declaramos la presencia de Dios, declaramos, Señor, porque en esos momentos donde el dolor toma autoridad, te rogamos, Espíritu Santo, que ahí sea tu Espíritu, Señor, rodeando. Espíritu Santo, dale fuerza, dale aliento, que tu iglesia no decaiga, que tu iglesia no pierda la visión, que tu pueblo, Señor, sea esa Ruth como nunca antes para todos, que sea esa Ruth para fortalecer a las Noemí que están sufriendo un dolor, un proceso difícil, que tu iglesia sea esa Ruth que acompañe hasta que sean restaurados para la gloria de tu nombre, porque fuimos llamados con un ministerio de restauración a través de tu presencia, porque solas no podemos. No se trata de conocimiento, no se trata de buena voluntad, no se trata de buenos deseos, se trata que tu presencia vaya haciendo tu obra. Solo somos tus vasos y tú eres la fuente de vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, llegó el momento que estamos esperando, que es poder recibir a Leticia Natalia Pérez. Y bueno, Leticia, como decimos en El Salvador, está tiernita. Así le decimos a los que han cumplido años. Leticia estuvo cumpliendo años el domingo. Yo me enteré muy tarde y ya no te mandé saludos. Y yo digo, mañana lo hago. Y mirá, llegó el miércoles y digo, bueno, lo voy a hacer de manera personal.
Y bueno, es una alegría celebrar tu vida, Leticia, que es una bendición tenerte. Yo voy a hacer el protocolo, yo voy a hacer hoy el protocolo de presentarte. Leticia, ella es consultor psicológico, profesora en psicología, filosofía y ciencia de la educación, y su experiencia pastoral, que la tiene, de que ella ha servido al Señor, hoy en la actualidad, porque quiero hablar de lo de hoy, ella tiene experiencia pastoral porque a ella acuden pastoras. A ella es una consultora, entonces van a consultarla y acompañar en procesos difíciles que a veces nosotras, las pastoras, no tenemos con quién a veces hablar o con quién expresarnos en la congregación, y necesitamos de alguien que nos ayude. Y qué bueno, ojalá que el Señor levante muchas Leticias, y ojalá hubiera más Leticias aquí en El Salvador. Y qué lindo eso, Leticia, y que puedas compartirnos desde tu corazón, porque es una mujer que acompaña al prójimo, tiene un hijo maravilloso, ojalá que cuentes un poquito de lo que haces con tu hijo, que acompañan a la gente que sufre, y eso es lo que hoy necesitamos en la iglesia, a poder acompañar a aquel que sufre, porque esa es la labor de la iglesia. Entonces, ella nos va a compartir hoy cómo encontrarnos después de la pérdida. Y bueno, no te quiero quitar más tiempo, Leticia, soy toda oídos con todas las hermanas, y gracias por estar con nosotras hoy. Gracias. Bueno, sí, como dijo Isabel, estoy estrenando mis 46. Pero sí, ha sido un año de mucho cambio, por eso esto del duelo es tan lindo hablarlo, de decisiones en medio de la pandemia que me llevaron a tomar cambios importantes en mi vida, y bueno, atravesando todo esto nuevo que Dios tiene y que quiere darnos. Les comento en 5 minutitos, quiero tomarme, porque justo lo mencionó tanto Ale como Isabel. Tengo un hijo de 17 años, soy mamá de un adolescente. Esto es cana de maternar adolescencia. No, la verdad que el único problema que yo tengo con mi hijo es con las tareas escolares. Fuera de eso, jamás me ha dado problemas. Y a los 15 años, él fue muy fanático de chiquito de todo el mundo Marvel, con las películas del Hombre Araña, y a los 15 años me pidió como regalo de cumpleaños el traje de Spider-Man. Bueno, le pudimos traer un traje original de Estados Unidos, y lo que hacía, acá estoy en el consultorio, él venía al consultorio y a la tardecita, a 2 cuadras está el centro de la ciudad de San Martín, se iba, cuando se cierran los negocios están los puesteros, que nosotros decimos los manteros en Argentina, a jugar con los nenes de los manteros y a jugar con los nenes que viven en situación de calle, que se van acá a la plaza del municipio. Entonces, él los sorprendía vestido de Hombre Araña, se sacaba fotos, bailaba con ellos, jugaba y se iba. Después fuimos a un lugar de niños judicializados a visitar a un nene, Agustín, que sus hermanitos habían sido dados en adopción y él no, y él quedaba solo con 8 años en el hogar, y lo fuimos a ver porque era fanático del Hombre Araña. Y de ahí, al subir fotos, bueno, lo contactaron algunos equipos y empezamos a ser parte del Club de Héroes, que son superhéroes, gente grande, es el único menor, gente grande que se viste del personaje que desde niño jugó y le gustó. Y visitamos los niños oncológicos en los hospitales de acá de Buenos Aires. Y en el día de hoy, por eso yo venía rápido, porque mi plan era venir al consultorio desde la mañana, estar tranquila, atender gente, y anoche me avisaron que hoy iban al Garrahan, que es un hospital muy grande de acá de Capital, a ver los niños, por el Día del Niño precisamente, pero a los niños oncológicos no podemos ingresar por la inmunidad que tiene la sala con todo el tema del COVID. Entonces se unieron con un equipo de bomberos, y lo que decidieron hacer fue bajar con arnés por las ventanas, vestidos de superhéroes, y poder visitar a los nenes desde la ventana. Y como mi hijo es menor, tiene 17 años, el seguro no lo cubre. Entonces era el único que no iba a poder participar, entonces quedamos con que si yo iba, al ser la mamá y estaba presente, autorizaba en ese momento y me hacía cargo, ante cualquier situación yo respondía. Entonces tuve que estar desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde que salimos, hasta las 2, recorriendo todo el hospital por fuera en las salas infantiles y acompañándolos.
Así que estoy cansada, calambrada de estar así sacando fotos y mirándolos, pero la verdad que es un trabajo que disfrutamos mucho. Hoy fue vestido de Flash, que es otro personaje que le mandamos a hacer hace poco. Disfrutamos mucho esta actividad de poder ver cómo un acto simple puede cambiarle el día a una persona. Eso es lo que nosotros aprendimos con este grupo de gente. Y después, bueno, los fines de semana a veces visita a los nenes que ya el tratamiento no resultó, no hay nada más que hacer clínicamente, los mandan a la casa y ahí los papás comienzan a llamarnos y tratamos de ir a sorprenderlos a la casa y va solamente a jugar. Pero nos encontramos siempre con la sorpresa de al llegar, la mayoría de las familias son cristianas. Nosotros en el club somos los únicos cristianos. Pero más allá de todo, al no hablar de religión, porque nadie puede hablar de nada, ni de política, de religión, solo estar con el nene y apoyándolo en su tratamiento. Al llegar, cuando la gente lo espera con su música, la música cristiana, y llega Spider-Man y canta la canción y baila, el nene se queda asombrado, porque aparte su superhéroe conoce a Jesús. Así que bueno, la verdad que es una tarea que disfrutamos mucho en familia. Y hoy, bueno, era muy especial porque pocas veces hacemos alguna misión durante la semana, pero como era de riesgo yo tenía que ir. Así que por eso hoy fueron las corridas, pero bueno, llegué bien a horario. Así que bueno, eso es un poco de todo lo que hacen realmente por los niños, que es un trabajo. A mí, con todo el estudio y de estar años sirviendo al Señor, hay muchas historias que me conmueven mucho. Y el acompañar y el sostener a las familias es un trabajo importante. Entonces creo que cada uno de nosotros que tenemos al Señor tenemos que tomar el desafío de aprender a acompañar. Y un poco lo que hoy vamos a hablar tiene que ver con esto, ¿no? Cómo acompañar en el dolor, pero por sobre todas las cosas cuando nosotros atravesamos una situación difícil, porque todos atravesamos duelos en la vida, cómo nos volvemos a armar después de esta situación que sentimos que nos desarmó. No sé cómo... si tengo yo para compartir pantalla, ¿ya lo tengo? A ver. No. Así quiero ir poniéndoles un PowerPoint para poder ir hablando. Ya podés compartir pantalla. A ver. Bien. Esto. Soy media... poco tecnológica, ténganme paciencia, pero me parece que voy a poder hacerlo. Ahí, muy bien. ¿Cómo armarnos después de una pérdida? Muchas veces las situaciones inesperadas de la vida vienen, irrumpen, golpean y nos desarman. Y en cada una de esas situaciones, como mujeres de Dios, mujeres de fe, mujeres apasionadas por la obra del Señor y por la palabra del Señor y por las promesas del Señor, nos volvemos a armar. Pero yo siempre digo esto cuando hablo con las personas en el consultorio, no siempre quedamos igual. Después de volvernos a armar, hay cosas en nosotros que quedan distintas. Y cuando atravesamos situaciones de duelos, nos suele aparecer esta sensación de decir, ya la vida no es la misma, no soy la misma persona y no puedo volver a ser como antes. ¿Qué es un duelo? Primero y principal, chicas, tenemos que aprender que el duelo es un conjunto de procesos psicológicos y psicosociales que vienen acompañados o como consecuencia de la pérdida de una persona con la que el sujeto ha estado vinculado emocionalmente. No todas las personas que conocemos y parten o se van de esta vida a nosotros nos inicia en un proceso de duelo, sino aquellas personas con las que hemos sentido un vínculo emocional, espiritual, afectivo, relacional, a veces por ser un compañero de trabajo, pero muchas veces comienza a partir de ahí en nosotros este proceso y entender que el duelo es mucho más que la muerte de esa persona querida que atravesamos. Es toda esa situación que ahora vamos a ir viendo por etapas que necesariamente tenemos que nosotras atravesar. Es la pérdida de un objeto amado, dice el psicoanálisis. Cuando hablamos de duelo, nosotros generalmente lo relacionamos solamente con la muerte, pero el duelo muchas veces en nuestra vida lo podemos atravesar o lo podemos transitar a la pérdida de un trabajo, cuando nos cambiamos de ciudad, cuando tomamos decisiones
de congregar en otro lado, cuando tenemos que dejar algunas situaciones que amábamos, que queríamos, y a veces hasta un simple cambio de casa genera en nosotros una situación de duelo. Este proceso que tiene que ver con adaptarnos psicológicamente y socialmente a una nueva forma de vida, una nueva estructura de vida, y genera en nosotros toda esta situación que tenemos que aprender a vivir. Y por sobre todas las cosas, cuando hablamos de duelo, es aprender a negociar con la realidad. Cuando nosotros pensamos en un duelo, nuestra mente se retrotrae al enfrentamiento del lejano oeste, donde dos personas se retaban a duelo, contaban los pasos, se ponían de frente, desenvainaban el arma, y uno quedaba, uno moría y el otro vivía. La sensación de duelo tiene que ver con esto, es un enfrentamiento con la realidad, con la vida, con la situación que estamos atravesando. Por lo tanto, nosotros tenemos que entrar en esta etapa para poder negociar con la realidad. Y cuando hablamos negociar, no necesariamente estamos diciendo algo que nos gusta, que nos es agradable y que nos genera un crecimiento. Negociar muchas veces tiene que ver con lo que nosotros tenemos que invertir o entregar para poder llegar a lograr ese equilibrio o poder volver a armarnos después de esta situación que en cada uno de nosotros generó un cambio. Hay sensaciones que vamos a atravesar en el duelo. Bien, todas las emociones van a estar activas, algunas pueden predominar sobre otras, que un poco lo vimos hace unos meses cuando hablamos. Hay momentos de alegría, hay momentos de tristeza, hay etapas de enojo, todas las emociones van a estar activas. Pero hay sensaciones que se atraviesan que son particulares de esta etapa del duelo. Por ejemplo, la primera sensación que vamos a tener es la sensación de pérdida. ¿Por qué? Porque la situación que tenemos que vivir nos genera una privación de eso que estábamos disfrutando. Y como cada una de nosotras cuando perdemos algo, no nos sentimos bien. Entonces la sensación de pérdida del objeto, del lugar, del trabajo o de la persona invade nuestra vida. Y con esa sensación de pérdida se instala un pensamiento muy fuerte dentro nuestro, y es: nada va a ser igual. La vida no va a ser igual a partir de ahora. ¿Qué vamos a hacer sin esto que no tenemos? ¿Cómo se sigue? ¿Cómo sigo viviendo? Hay un sentimiento fuerte que se genera como consecuencia de aquello que hemos perdido. Otro sentimiento tiene que ver con la aflicción, y en la aflicción podemos englobar muchas emociones, no solamente la angustia, la preocupación, el miedo a la muerte, porque a partir de atravesar una sensación o una situación ante la pérdida de una persona, es como que empezamos a darnos cuenta de lo limitada que es la vida. A veces nosotras en nuestro diario vivir, en nuestras ocupaciones, en nuestras rutinas de vida, no tomamos conciencia de que no tenemos el día de mañana asegurado. Por lo tanto, cuando atravesamos la pérdida de un ser querido o una pérdida inesperada, como pasó en la mayoría de los hogares en este tiempo de COVID, nos genera una sensación de miedo y no queremos seguir perdiendo. Y ahí la aflicción toma un lugar dentro de nosotras. La culpabilidad, ¿por qué no disfruté? ¿Por qué no me saqué esa foto? ¿Por qué no pude hacer esa llamada telefónica? ¿Por qué no me permití ese viaje? ¿Por qué tomé la decisión de irme? ¿Por qué no dije que no? ¿Por qué no dije que sí? ¿Por qué no dije que no tenía ganas de hacerlo o que sí quería hacerlo y no me permití y ahora tengo que pasar por esta situación de pérdida? Y por sobre todas las cosas la culpa, porque en la culpa viene este sentimiento de yo algo podría haber hecho para que esto no pase. O a veces cuando tenemos una fe, vamos a decir mal aprendida, permítanme decirlo así, hasta pensamos qué estoy haciendo mal para que Dios me castigue de esta manera. Y en realidad todo esto tiene que ver con ese sentimiento de aflicción que viene como consecuencia de la pérdida. No es un castigo de Dios y no significa que algo estamos haciendo mal, por eso estamos perdiendo a alguien que amamos. Tiene que ver con el proceso de la vida y tiene que ver con el designio, con la soberanía de Dios sobre nosotros. Dios determina en cada uno de nosotros que hay un momento de nacer, que hay una etapa de vida para disfrutar y un momento para irnos a su presencia. Lo único que nosotros podemos hacer
es disfrutar ese tiempo con las personas que son importantes y que son significativas en nuestra vida. Pero por más fe que tengamos y por más santidad y devoción por Dios que tengamos, nunca vamos a retener a los que amamos a nuestro lado. Y nunca vamos a retener las cosas que queremos y que a veces nos sentimos plenos, porque nada es para siempre. Todo en la vida está sometido a la ley del ciclo y va a pasar. Otra de las sensaciones propias del duelo tiene que ver con la pena. Y acá en la pena, lo que nosotros vamos a acumular o a englobar son todas las sensaciones displacenteras que vivimos y que terminan siendo sintomáticas en nuestro organismo. Por ejemplo, cuando viene el sentimiento de pérdida y viene la angustia a nuestra vida, que no lo podemos controlar, el cuerpo comienza a sufrir todas estas sensaciones. Vamos a tener sensaciones de asfixia, de ahogo. No puedo respirar, siento que no puedo pasar la saliva. Ay, ¿tengo que aceptar a Ruth de Rivera? Puede ser, ¿no? Ya la acepté, ya la acepté. Listo, Tranquila que me yo. quedo tranquila. Gracias. Sí, porque por ahí estoy distraída y no quiero dejar a nadie afuera. Sensaciones de malestar con la respiración, sensaciones de malestar en la garganta. Todas las emociones que una persona nos dice que está teniendo en esta zona, y en esta zona, que a veces nosotros decimos, digo nosotros desde los terapeutas, pata de elefante, que nos aprieta el pecho y no lo podemos sostener, es angustia. ¿Y qué es la angustia? La angustia no es tristeza. La angustia es ausencia de palabras, son estas emociones, esos pensamientos, este estado, esta sensación, en este caso de duelo, que no le estamos pudiendo contar a la gente. A veces porque lideramos, a veces porque somos mamás, a veces porque somos referentes para esas personas y no estamos contando nuestras angustias y nuestras preocupaciones. Por lo tanto, garganta seca, tos, angustia, no trago la saliva, respiración que se corta, sensación de asfixia, tiene que ver con esto. Es un cuadro de angustia y la angustia se resuelve hablando. Cuando alguien viene y nos dice que está pasando por esta situación y por esta sensación, nosotros nos vamos a sentar a escuchar y preguntar qué es lo que tanto te preocupa, qué es lo que te preocupa, qué es lo que te angustia de esta manera para que tu cuerpo esté mostrándotelo a través de esta sensación. Sensación de ocupación interior, como que algo tengo y algo viene y algo está dentro mío, no solamente en la parte del pecho, sino también en el abdomen. Tengo un nudo en el abdomen, siento que el abdomen lo tengo inflamado. Todo esto tiene que ver con todo lo sintomático como consecuencia de esta aflicción y de esta angustia que tengo. Pérdida de energía, no relacionemos a la depresión, porque a veces la pérdida de energía tiene que ver con esto. Cuando nuestro sistema circulatorio comienza a través de la angustia a liberar gases que son necesarios, esto es propio también del cuadro de ansiedad, la sangre se vuelve lenta. Por lo tanto, nuestros sistemas respiratorio cambia, las sensaciones en el cerebro o mucho sueño o interrupciones en el sueño, sensación de mareo y de inestabilidad, los músculos se sienten débiles, por lo tanto me siento pesada, no puedo caminar, no tengo ganas de levantarme, no tengo ganas de hacer las cosas, hay una pérdida de energía como consecuencia de todo este dolor que estamos sintiendo. Mucho cansancio y ganas de dormir, y no es depresión. Tiene que ver con la aflicción. Bloqueo mental, esto de me olvido las cosas, no sé qué me pasa, me preguntan y no sé qué quería responder, quiero hablar y no me acuerdo qué iba a decir, pero tiene que ver con toda esta tensión que no estoy liberando. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener cuidado cuando alguien nos cuenta esto y no confundirlo ni con una depresión ni con una situación de pánico, sino solamente con esto, con un momento donde hay que liberar la aflicción. Y la persona tenemos que motivarla a hablar, no insistirle, pero sí generarle un espacio para que pueda contarnos su dolor, para que pueda contarnos sus miedos. Aprendamos a escuchar y a las personas hacerles esta pregunta: ¿a qué le tenés miedo en este tiempo? Y permitir que lo expresen. ¿Qué cosas te están angustiando, te están preocupando? Y escucharlas. Cuando nosotros escuchamos las emociones del otro,
por más que nosotras somos portadores de la palabra de Dios y queremos impartirle fe, no cuestionemos lo que siente. La verdad, no quisiera levantarme. No, no digas así. Sí, déjenlo que lo diga, porque en realidad está tratando de definir o de expresar lo que está sintiendo. Y no significa que está evocando espiritualmente algo malo, sino solamente es esta aflicción, esta angustia y este sentimiento acompañado de ¿y para qué? Yo antes me levantaba, estaba mi compañero, antes me levantaba, estaban mis hijos, antes me levantaba y estaba mi mamá, y hoy ya no está. ¿Y para qué me voy a levantar? Porque la vida comienza a tener otro sabor cuando nosotros estamos atravesando una etapa de pérdida. Y otra de las sensaciones tiene que ver con el luto. Y el luto, si bien es una cuestión cultural y en cada país el luto es distinto, y en cada generación el luto es distinto, el luto también va a estar relacionado con llorar. Quieren llorar largamente, amargamente, todo el tiempo quieren llorar. Nosotros creemos que calmar el llanto es ayudar a la persona a salir adelante, y no. En realidad, fíjense que hasta Jesús nos enseña a aprender a reír con los que ríen y llorar con los que lloran. El Señor nunca nos dijo, vamos a reír con los que ríen y a los que lloran vamos a hacerlos reír. No sé en sus países, pero en Argentina, cuando nuestros hijos se caían y se golpeaban y lloraban, le decíamos, bueno, no pasó nada, no llores, no llores. No llores, ya está, no pasó nada, anda a jugar. Como que culturalmente el llanto no permitimos a que la persona lo exprese y lo reprimimos. Y ese llanto acumulado, es después esta sensación sintomática corporal que la persona va a estar atravesando. Tiene que llorar, tiene que liberar esa tensión y tiene que poder permitir expresar sus sentimientos porque los tiene que liberar de su cuerpo y de su mente. Exteriorizar esa pena, y algunos lo van a hacer a través de la vestimenta. Por eso en algunas culturas, en el periodo de luto, la persona se viste de ropa oscura, no se permite usar colores, no se permite usar ropa que demuestren por ahí un tono de alegría. Hay personas que en la etapa de luto no quieren salir, por eso decíamos que era un proceso psicosocial. No quieren ir a fiestas, quizás en una primera etapa no quiere ir a la iglesia, no quiere salir a caminar, y ese tiempo lo vamos a respetar. Vamos a acompañarla, nos quedamos, bueno, te visito, tomamos un café. Bueno, igual me acerco a tu casa y compartimos un tiempo con la palabra de Dios. ¿Por qué la gente se niega a ir a la iglesia? Porque lo que va a hacer la persona que está en la etapa de duelo es negarse a ir donde les pregunten qué pasó. No quiere dar explicaciones, no quiere encontrarse con nadie conocido que le pregunte ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Qué inesperado, qué dolor. Y es volver otra vez a activar el mecanismo de aflicción que a veces uno trata de contener para poder salir a una actividad específica. Por lo tanto, ¿qué hace? Se automarca socialmente. No voy a ir porque yo estoy en una etapa de duelo. No me voy a permitir ir a una fiesta. No voy a permitirme disfrutar de esto. No voy a organizar esto otro. Porque, bueno, mucho peor si decimos qué va a decir la gente, ¿no? Pero a veces en realidad es el sentimiento que está atravesando a la persona. Si tiene necesidades de visitar la tumba, acompañémoslos. Muchas veces nosotros creemos que el acompañar al cementerio tiene que ver con una práctica espiritual donde la persona se va a sentir perjudicada, y en realidad no. En realidad la persona necesita ir ahí, desde algún lugar autoconvencerse que quedó ahí la situación, ir a cerrar ese ciclo para poder después continuar en la vida. Hay personas que en la etapa de duelo, de luto, se negaron a ir a un entierro. Entonces nosotros vamos a estar para acompañar. Lo he hecho con muchas mujeres en decir, cuando estés preparada te acompaño al cementerio. Y de pronto un día te dicen, hoy quiero ir, necesito ir. Acompañamos, nos quedamos unos metros atrás y dejamos que la persona vaya, exprese su dolor, llore, haga lo que quiera hacer, haga ese cierre para poder comenzar este proceso de duelo. Si no es como que esto no está pasando, no lo estoy viviendo y por lo tanto queda encapsulado, encriptado en una parte del corazón, del alma, y no lo va a poder resolver nunca. Entonces, seamos sabias en acompañar ese momento para que la persona pueda transitar ese dolor.
¿Cuáles son las etapas del duelo? Algunos distinguen 3 fases, otros lo pueden dividir un poquito más, pero el proceso es el mismo. Y las etapas, que ahora las vamos a ver, por eso decíamos que era un proceso que se transita, no sigue un orden o un lineamiento rígido. A veces escuchar a la persona que está doliendo hablar de cómo se siente, automáticamente el que acompaña, los que acompañamos decimos, ah, está en la segunda etapa o está... No, a veces pasa para una etapa, a veces retrocede a otra. No es un camino lineal y ascendente, tiene altos y bajos. Por lo tanto, esto para la persona que hoy está doliendo y para los que nosotros, Dios nos ponga en el camino y nos permita acompañar, tengamos en cuenta que hay días que van a estar bien y hay días que no van a estar bien. Y después van a estar 2 días bien y otro día parece que retroceden. No retroceden, es una montaña rusa emocional que la persona está atravesando. Y hablo emocional porque no está relacionado necesariamente con la vida espiritual. Seguimos creciendo creyendo en Dios, amando a Dios, pero sin embargo emocionalmente nos sentimos afligidos. Por lo tanto, no es un lineamiento rígido y es propio de cada individuo. ¿Qué quiero decir? La magnitud de la situación es distinta en cada despedida, va a depender un poco también de la personalidad y del apoyo que la persona tenga para hacer ese proceso. No significa que porque estoy en Dios yo ya tengo una fortaleza distinta o tengo un modo distinto de enfrentarlo. En cada persona el duelo es distinto. Hay quienes ante la muerte de un ser querido alientan a otros. Y hay quienes se desarman llorando y no pueden ni siquiera sostenerse en pie. No significa que uno ama más que otro y que otro sea más espiritual o más maduro o más fortalecido que el que se quiebra. Significa que cada persona es distinta, cada proceso es distinto y que quizás uno al principio lloró y se desarmó y otro lo hace 2 o 3 semanas después. Pero esperemos que cada uno vaya haciendo el proceso y acompañemos esto. Bien, las etapas, fíjense este cuadro que yo elegí compartir. Vamos a pasar por distintos estados anímicos. La primera etapa, que ahora las voy a mencionar bien, hay una etapa de negación. La negación es este sentir interior de esto no me puede estar pasando. Una sensación de ¿lo estaré soñando? Por eso hay personas que cuando pasan los días es como que reaccionan de lo que están viviendo y ahí comienzan a hacer su duelo. Hay etapas de enojo, porque necesitamos que alguien se haga responsable de esta situación. Si hubiera dejado ese trabajo, si hubiera ido al médico cuando yo le dije, si me hubiera hecho caso de quedarse en casa, si yo hubiera sido más firme y no lo hubiera dejado ir a ese lugar. Es como que nosotros tratamos en medio de este enojo tomar responsables por esta pérdida. Y es necesario pasar por eso, y hasta a veces las personas se enojan con Dios, pero no es un enojo de decir dejé el cristianismo y dejé de poner mi fe en Dios, sino porque necesito que alguien se haga responsable y me dé explicaciones de esto que no estoy pudiendo comprender. Por eso empieza la negociación, que es una etapa de incertidumbre, hay bajones, hay tristezas profundas y después, recién después, la persona comienza a salir. Yo les decía al principio que algunos hablaban de 3 etapas. Hay una etapa que es inmediata, que es seguida a la pérdida. Y es una etapa de impacto o de shock. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para esa pérdida, porque no queremos que pase, porque genera mucho estrés, genera una situación. Piensen que cuando una persona parte de nuestro lado, más en la época de COVID, no solamente el impacto, porque a veces decimos, eras súper saludable, era un joven, no tenía ninguna de las enfermedades esperables para que el COVID haga este impacto, y sin embargo choquea a la persona, porque no sé cómo hacer, no lo puedo despedir, no puedo hacer el proceso de entierro como me estoy acostumbrada a hacer y despedirlo, por lo tanto es un shock y es un impacto y es una situación inesperada. Y va a generar una liberación emocional distinta, muy intensa, de llantos, de enojos, de situaciones donde el sueño se ve acumulado y tienen alteraciones en el sueño, mucha irritabilidad en el carácter, negación, como decía, esto no puede estar pasando, no lo puedo creer, no lo puedo entender,
¿Por qué vino? ¿Qué hicimos mal? Bueno, todo esto es la primera etapa inmediata al shock. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Solo escuchar y contener. No vamos a tratar ni de explicarle, ni hacerle entender, ni solamente abrazar, acompañar esa lágrima, poder sí demostrarles que el amor de Dios sigue intacto, que la mirada de Dios sigue intacto, que Dios no perdió el control de nuestras vidas a pesar de la situación que para nosotros es incomprensible. Dios sigue siendo Dios en cada uno de nosotros. No tiene conciencia de lo que va sucediendo, por lo tanto, tiene una conducta semiautomática, o sea, reacciones. No es reflexiva, sino que reacciona. Si la persona tiende a tener conductas que atenten contra su propia persona, lo ideal es no dejarla sola. ¿Bien? ¿Qué podemos hacer en esos momentos? Muy simple, acompañar, escuchar. Y cuando hablamos de acompañar es estar al lado. Porque, bueno, ahora lo voy a mencionar igual en unos lados. A veces decimos, no, esta semana los quise dejar solo y no los quise molestar, y es cuando más lo necesitan. La primera etapa, estoy. No es, si me necesitas, llámame, no, estoy. Aunque no haga nada, aunque no hable, pero me quedo al lado por si la persona necesita en ese momento hablar, enojarse, llorar, decir algo o hacer algo. Estoy, me quedo. Estamos hablando en casos que las personas enterarse o atravesar esta primera etapa es muy choqueante. La segunda etapa es la etapa intermedia, o la etapa de repliegue, la etapa depresiva, la etapa de anhelo. Y en esta segunda etapa aparece generalmente varias semanas después. Después de la tercera o cuarta semana comienza este periodo, donde parece que la persona comenzó a ir al trabajo, a hacer una vida normal, y de pronto entra en una etapa, decimos depresiva, pero no desde la patología, sino desde el desánimo, de no tener energía, de no tener ganas, de no querer hacer cosas que antes habitualmente disfrutaba. Y es una etapa que va a durar apenas unos meses. Este desánimo va a durar unos meses. En algunos casos no, la persona lo procesa y sale adelante. Pero cuando hablo, fíjense acá pongo lo del anhelo, es muy importante esto. El anhelo tiene que ver con, si bien no pude todavía aceptar, pero soy consciente de la realidad, ya salí del estado de shock, desde algún lugar mi mente tiene la sensación de búsqueda. ¿Por qué digo esto que es muy importante? Porque la persona sueña, tiene sueños. Vino, me dijo que está con el Señor, que está tranquilo, y tiene que ver con esta etapa de anhelo, donde mi mente me da paz, me da tranquilidad, la paz mental que decimos nosotros técnicamente, no la paz de Cristo, sino la paz mental, la tranquilidad que es autogestionada por la persona. Hay momentos donde te va a decir, yo no sé si me estoy volviendo loca o loco, pero yo siento que hoy lo vi. Me subí a un colectivo y la persona que se bajó adelante mío era él. Quizás nosotros lo vemos y decimos, no se parece en nada, pero tiene que ver con este anhelo. La sensación de que de pronto yo estoy a las 10 de la noche tomándome un mate y compartía esa hora el mate con esa persona y yo siento que está acá. ¿tá? No estamos hablando de estados espirituales, no estamos hablando de una perturbación espiritual, sino de esta sensación que la mente genera, el anhelo y la búsqueda. Por lo tanto, lo que voy a hacer es sí entender, no hay nada, vuelvo a repetir, no hay nada espiritual para ministrar, sino decirle, es el recuerdo, es esto lindo que disfrutarte, es tu compañía. Y en esta etapa, que es donde comienza la persona a elaborar todo lo que está viviendo, lo que nosotros tenemos que enseñar es a recordar. Porque comúnmente decimos, bueno, no pienses, no hables que te pones mal. No, lo importante en esta situación de anhelo que tiene la mente es enseñarle a la persona a recordar. Y recordar es una palabra que etimológicamente dice volver a pasar por el corazón. Entonces, a mí me gusta cuando tengo que acompañar en duelo es contame cómo era cuando vos eras chica. Contame alguna anécdota, ¿cómo era para tu cumpleaños? Entonces dejo que la persona cuente, su rostro cambia, siente que vuelve a disfrutar y tiene que ver con este estado emocional, el permitir recordar, el enseñarles a hacer homenajes. ¿Qué te parece si esta semana publicamos una foto y pones un poco alguna historia que hayas vivido linda? Porque tiene que ver con esta... por eso hablo de esta paz mental que me tengo que generar o que le tengo que generar a la persona, es que en realidad mientras esté presente en mi recuerdo, está vivo en mi corazón.
Sabemos que espiritualmente está en un estado en la presencia del Señor, pero está siempre permanente en mi recuerdo. Sus palabras siguen en mi mente, sus consejos siguen en mi corazón, y por sobre todas las cosas es alguien que es parte de mi vida. Aunque hoy físicamente no esté, es parte de mi vida, yo no lo puedo eliminar. Eso es lo que nosotros tenemos que enseñar, comprender y aprender también cuando tenemos que pasarlo cada una de nosotras. Y por último está la etapa tardía. La etapa intermedia, algunos dicen que puede durar hasta los 6 meses. Y la etapa tardía, año, año y medio, todavía sigue la persona elaborándolo. Y la etapa tardía tiene que ver con esto, con empezar a recuperarse anímicamente, recuperarse físicamente, pero por sobre todas las cosas reorganizarse. Tiene que volver a armar una rutina nueva con la ausencia de esa persona. Tiene que aprender a aceptar la pérdida, aprender a aceptar la voluntad de Dios, aprender a aceptar la soberanía de Dios, el hecho de que esta persona que tanto amaba y tanto quería se fue. Y eso se va a producir aproximadamente llegando al año. Luego, en esto que hablamos de recuperación, también se recupera acá lo físico. Y esto somos todas mujeres grandes y maduras, pero a veces ante la pérdida de un ser querido solemos, tanto la mujer como el varón, perder hasta el deseo sexual. No solamente las ganas de ir a estar en un cumpleaños, o de estar en un grupo de amigos, o de ir a la iglesia y que alguien nos pregunte algo, sino también, como hablamos, una etapa donde perdemos el disfrute o el placer corporal, porque estamos doliendo, porque estamos ante la angustia de la pérdida, solemos perder el deseo sexual. Lo que nosotros tenemos que hacer, si es nuestra pareja que está pasando por esta etapa, también comprender. Todo lo que tenga que ver con el disfrute, la alegría, en la etapa del duelo queda anulada, queda adormecida. Cuidado cuando acompañamos a una mamá ante la pérdida de un hijo, porque a veces el no comprender como una etapa, no voy a decir normal, esperable del duelo, termina transformándose en una crisis de pareja. Y enseñarle a esa pareja que la pérdida, el duelo, la recuperación y la reorganización tiene que ver también con estas situaciones anímicas y corporales. ¿Cuánto tiempo dura un duelo? Depende de la persona. La mayoría de los teóricos nos dice que hasta los 3 años es un duelo esperable. Después puede ser patológico y ahí hay que revisar algunas cosas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ir acompañando a la persona en el proceso que lo va transitando. No es cuestión de fórmulas mágicas, de tips que vamos a seguir. Sacar las cosas, cambiar los muebles, vender el auto, regalar la ropa. Eso no significa que el duelo se hace más rápido. Dejemos que la persona vaya haciendo el desprendimiento y los cambios. Por eso hablamos de reorganización. Y esto estamos hablando después de los 6, 8 meses. Reorganización, donde se está replanteando una vida nueva con esta ausencia. ¿Bien? ¿Qué factores influyen en esa reacción? Porque no en todos es de la misma forma el duelo. Por un lado, la personalidad de cada uno. Hay personas que son más resilientes y otras que no. Hay personas que son más reaccionarias y otras que son más reflexivas. El reflexivo va a tomarse el tiempo de ir procesando, desde hacerse preguntas, desde planteárselo con el Señor, y de ir haciendo una acomodación de adentro hacia afuera, que quizás el reaccionario no. Entonces, nosotros a veces vemos que la persona retoma sus tareas habituales y creemos que el duelo ya lo hizo. Y a lo mejor no, lo lleva por dentro. Por eso decimos que tenemos que ir viendo de acuerdo a la personalidad y también de acuerdo al tipo de vínculo. Porque a veces la muerte de un compañero del trabajo o un amigo, una amiga a quien queremos mucho, puede ser también un proceso angustiante para la persona, como si fuera de un hijo, de un esposo, de un padre. ¿Bien? Tiene que ver con el tipo de vínculo que la persona haya tenido con quien partió. Tiene que ver también con el tipo de muerte. No todas las muertes son iguales. Hay muertes que son inesperadas, si bien todas son indeseadas, pero no es lo mismo cuando de pronto vos despedís a una persona y tiene un accidente, a acompañar en el proceso de una enfermedad hasta que parte. Entonces, el tipo de muerte va a hacer que el curso de la reacción del duelo también sea distinta. Desde algún lugar,
a nosotros el COVID nos fue preparando. Desde algún lugar durante todo este año estamos esperando a ver quién se contagia, quién sigue adelante, quién se siente afectado. Y desde algún lugar hasta parece frívolo, miramos las cantidades de muertes diarias y ya no nos causa el mismo impacto que al principio. Porque desde algún lugar nos fuimos acostumbrando con algunas cosas. Ahora, el tipo de muerte va a afectar en el modo de reaccionar y de transitar esa organización que la persona tiene que tener en ese periodo de duelo. Y también esto, muy importante, si tuvo otros duelos recientes. Por lo tanto, si nosotros no conocemos a la persona y vamos a visitarla después de haber perdido a un ser querido, después de que nos hable de esta pérdida y permitirle hablar de su angustia y escuchar su aflicción, es bueno hacer esta pregunta. En estos 2 últimos años, ¿qué otras cosas perdiste? ¿Qué otros cambios hiciste? Porque a veces tiene que ver con una acumulación de duelo. Yo he acompañado procesos que han sido difíciles por la muerte de un gato. Y uno dice, ¿el gato? No, el gato a lo mejor es lo último, pero en el medio, en estos 2 últimos años, hubieron un montón de cambios muy significativos y de duelos que la persona ya no los había resuelto. El entorno, qué tipo de personas acompañan para salir adelante, y también lo más importante, las creencias. Nosotros tenemos esperanza de vida eterna. Nosotros sabemos que pasamos de esta vida a una vida de eternidad, una vida con el Señor y estar en la presencia de Dios. Y aunque dolemos la ausencia física, tenemos esperanza de volvernos a encontrar más allá cuando todos estemos con el Señor. Y esto es muy importante, que no quería dejar de mencionarlo. ¿Qué podemos hacer y qué cosas sería aconsejable evitar cuando estamos acompañando a una persona que está atravesando una pérdida? Cosas que no tenemos que hacer. Decirle cómo se tiene que portar. Bueno, pero vos tenés que salir adelante porque sos una mujer de Dios y tenés que ser de testimonio a tu familia. No. Cuando Jesús se encontró ante la tumba de Lázaro, que era su mejor amigo, lloró. Hizo duelo, lo atravesó. Como María, Marta eran mujeres de fe, amaban al Señor, eran sus amigas, pero fueron y reclamaron. Señor, si hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Entonces, no podemos decirle, dejemos que exprese lo que está diciendo. A ver, vuelvo a poner un límite. El límite sería si la persona está tomando conductas donde se está dañando. Ahí sí, vamos a ayudarlo a salir de ahí. Pero si no, no revestirlo de coraje, que sea el superhéroe de la fe, porque está haciendo una anulación de duelo que va a salir después rebotando por otro lado. Esto de llamame si me necesitas, no nos va a llamar, está afligido. Estoy, llamo yo, mando un audio yo, estoy pendiente yo de lo que está necesitando y estoy ahí. Otra de las frases que solemos decir y que es un error, el tiempo cura las heridas. El tiempo no cura nada. Tiene que ver con la forma en que nosotros atravesamos esta etapa y permitimos que el Señor venga y traiga sanidad en nosotros. Pero no es el tiempo, es enseñarle a atravesar y dejar que el Señor venga con su manto de amor en cada uno y sane. Otra de las cosas es no decirle cómo se siente. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces, en vez de escuchar, le contamos nuestra historia. Ah, a mí me pasó y yo me sentí así, claro que te entiendo, porque nosotros no tenemos que decirle cómo se siente, sino aprender a escuchar cómo se siente. Porque en ese querer acompañar, queremos motivarlo con nuestra historia de vida y cada dolor es único. El mío fue mío y yo tuve desde mi personalidad, mi fortaleza con el Señor, ciertas herramientas para salir adelante que a lo mejor el otro todavía no las elaboró. No apurarlos, no motivarlos a estar bien. El duelo no se cierra activando a las personas con cosas. Venite, armate, vamos a los grupos, hacemos. No tiene que ver con atravesar el duelo, porque muchas veces la gente hace el acting, arma la actitud, pero cuando vuelve a su casa vuelve a su angustia. Entonces no apuremos, acompañemos y transitemos en ese periodo de dolor. No ayudarla a deshacerse de cosas. No, sacá porque yo quiero, no quiero, me voy a poner. Bueno, a veces si hay una situación así de no querer entrar a la casa porque hay cosas, o decir, yo me lo llevo un tiempo, buscamos dónde poner, y cuando vos te sientas bien, hablamos
para que puedas tomar decisiones. Porque en el momento quiere sacarse todo, y después cuando entra ese periodo profundo, donde toca fondo, se arrepiente y se siente mal por haberlo hecho. Y aparte porque se toman decisiones incorrectas. Y lo otro que no tenemos que hacer, evitar que hable del tema. Como que le queremos cambiar de tema cuando la persona necesita hablar, no es correcto. Escuchémoslo, no provocar el tema nosotros, pero sí escuchar en ese momento el desahogo que quiera hacer. Lo que sí tenemos que hacer, y esto es muy importante, preguntarle, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te sentís hoy? Y escuchar. No cómo está, cómo te sentís, es mejor. Hablemos emociones. Hoy me siento más animada, hoy me siento enojada, hoy me siento... Bien, el 80% del tiempo utilicémoslo para escuchar. El 20% sí, para motivar desde dónde, no desde vamos a salir adelante, no positivismo, motivar desde la palabra del Señor. Hablemos esperanza, pongamos, como dice San Pablo, esperanza sobre esperanza. Nuestra esperanza está en el Señor. Buscar ayuda si la necesita. Si vemos que lo que nosotros estamos acompañando no podemos sacar de esta situación y cada vez sentimos que la persona está emocionalmente más enredada y más confundida, busquemos ayuda médica. ¿Por qué digo buscar ayuda médica? Porque a veces pasa por periodos donde se bloquea y se olvida las cosas y la persona se puede perder en la calle, donde hay periodos de interrupciones del sueño y puede pasar 2 o 3 días sin dormir y va a desencadenar a veces en situaciones corporales porque va a dañar el cuerpo. Entonces, cuando nos cuenta algunas situaciones que esté atravesando, busquemos ayuda. Si la ayuda que se necesita es espiritual, buscaremos ayuda espiritual. Si es física, la acompañaremos al médico. Si es emocional, la acompañaremos a hacer un proceso terapéutico para que salga adelante. Pero ¿por qué digo buscar ayuda? Porque cada uno de nosotros tenemos un límite. Y por más voluntad que tengamos de acompañar a la gente, a veces no sabemos. Entonces, o aprendemos a hacerlo bien, o la acompañamos para que el que sabe pueda ayudar y acompañar este cambio. Acompañar en cada emoción que transita, si está enojada, si está negativa, pero vuelvo a repetir, no nos escandalicemos por lo que dice, porque tiene que ver con que a veces esta emoción que tengo no sé cómo expresarla y digo palabras que en realidad no son reales. Cuando la persona dice quisiera acostarme y no volverme a levantar o no volverme a despertar, no está queriendo terminar con su vida, lo que no quiere es vivir esta realidad. ¿Bien? Entonces no, nos vamos a despertar y vamos a ir viviendo día a día, un día a la vez, como subir una gran escalera, un escaloncito a la vez. Vas a tener fuerzas para poder llegar a la cima. Solo estar, por eso decía, acompañar, autenticidad y cuidado. Soy esa persona que está a tu lado y nada más. No me pongo otros roles, no tomo la responsabilidad que si yo no estoy, no vas a poder salir adelante. Por sobre todas las cosas, yo lo quise remarcar, abrazar. No hay nada más efectivo y más fortalecedor que el abrazo, porque cuando nosotros abrazamos, el cuerpo del otro se relaja y ahí caen muchas cosas que tiene retenida. Dolor, angustia, tristeza, enojo. Cuando nuestros hijos tenían un berrinche, íbamos y los abrazábamos, parecía que ahí largaban el llanto y podían soltar la angustia. Y si estaban angustiados y los abrazábamos, podían liberar como un dique de contención que se abría todo eso que estaba viviendo. Y si la persona está feliz y la abrazamos, parece que la felicidad se multiplica. El abrazo es lo más lindo que le podemos dar a una persona que está atravesando un duelo. También respetar los silencios. Si vamos a caminar y no quiere hablar, caminemos en silencio también. Y compartir relatos de los momentos vividos. Escuchemos e incentivemos a que la persona nos pueda contar experiencias que haya vivido con esta persona que hoy no está a su lado. Por último, y esto nos puede ser útil en el acompañamiento o en un ejercicio personal que podemos hacer para transitar el duelo. Uno, hablar de la emoción que la atraviesa. Por ejemplo, por eso es, ¿cómo te sentís hoy? Hoy estoy tranquila. Bien, ¿por qué te sentís tranquila? Si soy yo quien lo estoy atravesando, me voy a despertar todos los días, yo tengo mi mate, tomo mi mate y digo, ¿hoy cómo me siento? Hoy estoy feliz. Bien, ¿por qué estás feliz? Y porque tengo este proyecto, porque tengo este plan para este día, porque voy a hacer esto que me gusta. Hoy estoy
irritable. Bien, ¿qué te preocupa? ¿Qué te enojó? ¿Qué cosas no te están gustando? Y me vuelvo a responder, no me está gustando esto, tengo que hacer esto que la verdad no me siento bien. Entonces las emociones las voy viviendo, las voy liberando y voy teniendo lo más importante, claridad para poder tomar decisiones. Por lo tanto, hablar de esa emoción que sentimos en ese día. Otro ejercicio que podemos hacer es hacer una carta con las cosas que quedaron pendientes por decir a la persona que se fue. En el trabajo terapéutico lo hacemos mucho con adolescentes y es un recurso maravilloso, porque escriben unas cosas tan lindas. Poder escribir una carta, poder traer fotos. ¿Querés traerme fotos de tu hermano? ¿Querés traerme fotos de tu papá? ¿Querés traerme fotos del abuelo o con el abuelo? Y a la próxima sesión vienen con un montón de fotos y lo único que hacemos es mirar fotos y contar un montón de experiencias lindas. Y eso parece que otra vez todo ese peso que estaba acá en el pecho contenido comienza a liberarse, porque lo que hacemos es recordar, que es volver a pasar por el corazón, hacer cosas que nos hayan quedado pendientes, un viaje que estábamos pagando juntos, bueno, voy solo, pero voy en función de que esto era su deseo que lo disfrutemos. No anulemos un festejo porque la persona no está, no, porque si estuviera, estaría feliz de que estemos festejando esto. Entonces, sí hacer una lista de las cosas que quedaron pendientes y si es necesario escribir una carta o poder decirlo con palabras, motivemos a que la persona lo pueda hacer. Buscar fotos, recuerdos y tenerlos presentes. Yo a veces digo, lo enseñé a unos nietos que extrañaban muchísimo la pérdida de su abuelo, que prácticamente lo habían criado. El abuelo fue una muerte inesperada, porque era una persona sana y un día no se despertó, se acostó a dormir y el Señor se lo llevó y a la semana cumplía años. Entonces, hablando con estos nietos, le dije, hay que festejar, no fiesta, vamos a hacer la torta del abuelo, la torta que le gustaba a su abuelo, ¿no? Y después del almuerzo familiar, y la nieta sacó y dijo, yo hice la torta que al abuelo le gustaba. Lloraron todos en familia y empezaron a contar anécdotas del abuelo, terminaron riendo, abrazándose, pero pudieron mantener ese recuerdo y entre todos compartieron esa torta que era la favorita del abuelo para su cumpleaños. Es una forma de poder mantenerlos presentes, ayudarlos a tener recuerdos, a poner fotos en la casa, hacer una dedicatoria en las redes sociales, porque lo lindo es esto, honrar el recuerdo de esa persona que tanto amamos y que tan bien ha hecho nuestra vida. Honrarlos con una publicación, honrarlos en las palabras, mantenerlos en el recuerdo, contar aprendizajes, enseñanzas que nos haya dejado esa persona y poder contarle a la gente que no lo conoció. Y por sobre todas las cosas, ahí trabajar la aceptación de la pérdida. Y trabajar la aceptación de las pérdidas es poder declarar cada día, Dios lo quiso así. Dios lo quiso así. Dios todo lo hizo perfecto en su tiempo, dice la palabra del Señor. Y yo voy a aceptar este tiempo que Dios me permitió disfrutar a su lado. Y dejar ir tiene que ver con eso, con que no estamos reteniendo desde la tristeza, reteniendo desde el enojo, reteniendo desde la angustia, sino dar esta libertad para que pueda irse ese dolor. No es dejar ir a la persona, es dejar ir mi estado de ánimo, este dolor, esta angustia, esta sensación o este enojo que tengo como consecuencia de la pérdida. Para terminar, quería compartirles este pasaje donde el Señor dice, nunca más te van a llamar desamparada, y tu tierra se dirá más desolada. Lo primero que sentimos ante la pérdida de un ser querido es que estamos desamparados, desprotegidos, y ahora quién nos va a ayudar, y ahora cómo vamos a hacer para seguir haciendo todas las cosas, y desolados porque nos sentimos solos, como que de pronto pasó un tsunami que arrasó con todo lo que teníamos en nuestra vida. Sin embargo, la palabra del Señor dice, sino que será llamada Epsiba, que es mi deleite está en ella, y tu tierra Beula, desposada, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Saber que a partir de ahora nuestro compañero es Dios, el que vino a llenarlo todo en todos es Jesús y va a estar por siempre a nuestro lado. Pasar por un duelo, me quedo con esta imagen
que quiero cerrar. Es estar siempre en el mismo lugar con la ausencia física de la otra persona. Eclesiastés 3:15 dice, lo que es ya ha sido y lo que será ya fue, y Dios restaura lo que pasó. En la eternidad de Dios, todo este día estaba planeado, toda esta etapa estaba planeada, y por más doloroso que es y por más incomprensible o injusto que es para nosotros, sigue siendo la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida. Sigue siendo perfecto el plan de Dios para nosotras, y Dios sigue teniendo el control de todos. A veces sentimos que el ángel se descuidó y esto no tendría que habernos pasado. Pero sí descansar en que desde la eternidad este día estaba planeado por el Señor. No para que nosotros suframos, sino para que aprendamos por sobre todas las cosas que por esta vida estamos solamente transitando, que son segundos. Por más años que vivamos en esta tierra, son segundos comparado con la eternidad de gloria que nos espera en su presencia. Y tener nuestra esperanza puesta ahí, en la eternidad, en saber que por acá pasamos, es un viaje, y como yo les estoy enseñando últimamente a los adolescentes, la vida es un viaje en tren. Y en cada estación, en cada etapa de la vida, hay gente que se baja y hay gente que sube. Hay gente que te abandona porque no quiere viajar con vos, y hay gente que te elige y se queda con vos, acompañándote en el camino. Lo importante es llegar hasta el final, hasta el lugar donde teníamos que llegar, con las pérdidas y con las ganancias, con la gente que vamos despidiendo y con la gente que vamos recibiendo. Pero por más que lo deseemos, no podemos retener a todos los pasajeros en el tren. ¿Cuál es nuestro trabajo? Mientras estamos en el viaje, disfrutar de los que están a nuestro alrededor. Entonces tenemos que comenzar ante la pérdida, darle el valor a la vida, un valor distinto, y saber que vinimos a cumplir una misión y no nos vamos a ir hasta que esa misión la podamos cumplir, y conectarnos con eso. ¿Qué quiere Dios para cada una de nosotras en este tiempo? Y para poder cumplir esa meta y para poder cumplir su voluntad, necesitamos estar fuertes, fortalecidas, firmes, sanas espiritualmente, psicológicamente, corporalmente y socialmente. Las 4 áreas de nuestra vida que cuando están en equilibrio nos dan salud y nos dan bienestar. Por eso a veces nos enfocamos solamente en estar fortalecidas espiritualmente, no expresamos las emociones y nuestro cuerpo se enferma. Equilibrio en todas las áreas, y vamos a ser mujeres portadoras de esta palabra de esperanza, y Dios nos va a dar gracia en este tiempo para poder acompañar a aquellas personas que están pasando por una etapa de aflicción en el espíritu, de aflicción ante una pérdida, de aflicción ante alguna situación inesperada que estén pasando. ¿Bien? No sé, Ale, si cerramos con una oración, si seguís. Sí, antes de cerrar con una oración, la verdad, excelente, claro, preciso, cuánto necesitamos saber cómo ministrar y cómo sanar nuestro corazón, ¿no? Es un ida y vuelta. Rescato algunas frases, debemos dejar que expresen sus sentimientos, cuántas veces cometemos ese error, porque es ayudar, ¿no? Siempre, Leticia, hay que respetar el luto, el tiempo, hay que acompañar. Y uno de los errores que yo cometía era llamame si me necesitas, ¿no? Porque a veces uno quiere respetar y no quiere hacer sentir mal al otro y no sabe qué hacer. Yo soy de las mujeres que yo te tiro la puerta abajo. Pero estoy acompañando a una pastora que la está pasando mal, es muy difícil el duelo, muy difícil. El otro día vino a mi trabajo y me dijo, hoy cumplo años, vine a pasarlo con vos, y lloró, y lloró, y lloró. Y rescato muchas cosas, porque gracias a Dios pude entender un poco lo que vos estabas diciendo, y la tendencia de los hijos de decirle, mamá, tira todo lo de papá. Qué difícil, ¿no? Porque está la otra etapa, porque los hijos, por eso te pregunto también, los hijos manejan el duelo de una manera y la esposa lo maneja de otra manera. Entonces son distintas formas de manejar el duelo, ¿no? Sí, y en cada edad es distinto. Entonces yo le trataba de explicar, ellos lo manejan, claro, porque ella me decía, no lo siente como yo, ¿no? Que uno cree que da la sensación que uno amó más que el otro, entonces trataba de explicar que cada uno lo maneja de distinta manera,
¿no? Y él, el querer sacar todo es simplemente querer cuidarte a vos, no es querer borrar los recuerdos, ¿no? Ahí, Isabel, también quiero abrirlo 5 o 10 tengo minutos. una pregunta, pero te para dejo Isabel. terminar, Ale, dale. Si alguna quiere preguntar, aprovechamos que hoy podemos levantar la mano y preguntamos. Sí, Isabel. Me interesa mucho el tema de cómo ayudar a los niños en el duelo. Me encantó lo que dijiste de hacerle la torta, traer fotos, pero hay niños que son más introvertidos. Bueno, el nene salvadoreño es muy introvertido, pero me sucedió ahora un caso que una niña perdió a su abuelita, y la mamá iba a otra congregación y le hicieron un homenaje en la otra congregación a la abuela, y la niña fue y dice que cuando cerró los ojos, ella vio a la abuela, que la abuela estaba bien, que estaba en el cielo, y vio a su papá, porque es la segunda pérdida que tiene. El papá murió en un accidente, la niña tiene 8 años. Entonces, la niña es muy introvertida. Y le decía esto a la mamá, claro, la mamá no sabía cómo manejarlo en el momento, pero qué bueno lo que enseñaste de encontrar la paz mental, porque yo traté de explicarle a la abuela que la niña estaba resolviendo el duelo de su papá y de su abuela, y de que de alguna manera en su corazoncito quería sentirse bien, y que ella, con la esperanza de la vida eterna, ¿no? Y que la niña lloró y lloró y lloró mucho, y bueno, es una manera que la niña resolvió el duelo, ¿no es cierto? Bien. Lo que nosotros tenemos que tener cuidados es la forma en que le expresamos la muerte. El niño es fantasioso, por lo tanto, el niño tiene la plasticidad neuronal de acomodar todo enseguida y seguir. Por ahí la ausencia de un ser querido va a generar un poco de angustia por esa pérdida, seguro, extrañar momentos o situaciones que se vivían y se acompañaban. Por lo tanto, todo lo que estuvimos hablando hoy, está bueno hacerlo, sentarnos, charlar, miramos esa película que mirabas con el abuelo, hagamos ese paseo que vos disfrutabas y charlamos, entonces vamos liberando esas emociones. Ahora, cuando yo le digo, yo me acuerdo de no acompañé yo como profesional, pero sí la historia de 2 niños, uno que amaba muchísimo a su abuelo, y el abuelo tuvo un accidente que cruzar la calle, se cae y un colectivo lo pasó por encima. Entonces, al nene, queriendo el abuelo, no sabes lo bien que está con Jesús, y cuando el nene extrañaba tanto al abuelo, ¿qué hizo un día? Se tiró abajo de un colectivo para ir a estar con Jesús. Entonces, esta cosa tan divina y tal, los chicos no tienen conciencia de la realidad. No le pasó nada al nene, pero fíjense qué quería, ir a ver al abuelo. En otro caso, un nene de 4 años que la mamá le dijo, el papá hacía torres de radios y se cayó porque no se quiso poner el arnés, no sé qué le pasó, se cayó al piso y se murió. Entonces le dijeron, papá estaba trabajando, pero se cayó de cabeza y bueno, ahora está dormido y se va con Jesús. Y el nene, cuando extrañaba al papá, se subía arriba de la mesa y se tiraba de cabeza para poder estar con el papá, con Jesús. Entonces, a veces tenemos que tener esta conciencia, decir, bueno, nos está esperando, se fue a un viaje y pronto nos vamos a encontrar con él cuando el Señor diga que llegó el momento de encontrarnos todos juntos. Empezar, pero más allá de lo que nosotros decimos, porque la respuesta tiene que ser acorde a la edad. Claro. A veces hablamos tanta fantasía y todo tan lindo que el niño en su estado de inocencia quiere provocar lo mismo para ir a estar con la persona que extraña. Entonces, nosotros tenemos que acompañar. Ella tuvo esta experiencia y ya automáticamente acomodó su duelo. Cuando son adolescentes es distinto, porque el adolescente las emociones las transita con mucha intensidad o extraña muchísimo y ahí tenemos que hacer un acompañamiento bien específico, o pasa como si nada estuviera pasando y a lo mejor 1 año o 2 después comienza a elaborar su duelo. Claro. Y nosotros los adultos tenemos que ver también esto que vos planteabas, ¿no? No es lo mismo el duelo de un papá que de un compañero de vida. Son duelos distintos, no es lo mismo de un hijo que de un bebé, por más que es un hijo en gestación, pero no es lo mismo y se transitan distintos los duelos. No es lo mismo un abuelo que un papá tampoco, pero depende, como dije al principio, del vínculo que se tenga. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a tratar de hacer es sanar lo vincular. Esta ausencia o esto que hacía el abuelo o el papá, brindarlo desde otro lugar para que el niño lo pueda acomodar y seguir en la vida con esa ausencia sin teniendo pérdidas.
O sea, si el abuelo lo llevaba al colegio y lo llevaba a fútbol y estaba todo el día jugando con él, y ahora hay una niñera que no la atiende, que no lo acompaña a ningún lado y dejó de ir a fútbol porque no lo pueden llevar, la ausencia o la pérdida o ese duelo va a ser más intenso porque se desorganizó toda su vida también. Por eso decía, cada duelo es específico y aprender a acompañar la historia de cada familia. Ahí también, perdón Leticia, Sí. también esa capacitar o enseñar o poder darle ese tip que diste vos a los padres, a la familia, ¿no? Porque a veces, por eso es tan importante esta charla. Primero que nos hace bien a nosotras y segundo, cómo podemos ayudar, ¿no? Porque el no saber a veces provoca que el duelo sea más profundo. ¿Alguno de los que están acá quiere hacer alguna pregunta? Levantan la mano o abren el micrófono. Una de las cosas que a mí me pasó, que bueno, yo justo levanté la mano y no me viste, Leti, cuando estabas hablando de respetar el duelo, a mí me pasó de otra forma. Yo tenía una hermana de la iglesia que quería mucho cuando era adolescente, tenía 15 y 16 años, que amaba. Y cuando murió, yo tenía 20, ya saliendo de la adolescencia, que mi adolescencia la sentí como madre en la iglesia, ¿no? A veces la iglesia pasa, que adoptamos la ausencia de casa, la adoptamos en la iglesia. Y cuando murió me pasó algo que yo lloré en el velorio y me retaron. Y me dijeron, uno de los que estaba, claro, yo era una joven de 20 años, el equipo del obrero, todo, pero no, acá no se llora, acá hay fiesta, porque si en el cielo hay fiesta, acá hay fiesta. Y yo me acuerdo hasta como que sentí que mi pecho se cerró y me obligué a no llorar. Qué error, ¿no? Que a veces lo quiero decir porque yo entiendo que las personas lo hicieron desde el amor y de lo que se le enseñó. Entonces no hubo una revelación clara, no fue mal la persona querer hacerme daño, no querer, pero a mí me quedó grabada hasta el día de hoy. Yo sentí que no pude hacer mi duelo del amor que le tenía porque me obligaron era casi como pecado, como no amar a Dios, como vos lo repetiste varias veces. El llorar no nos hace menos espiritual. El tener proceso no nos hace menos espiritual. Yo siempre le digo a la gente, uno tiene que saber el límite cuando te roba la fe. Sí. Cuando te roba la fe, ahí está el límite, ¿no? Pero qué bueno que nos hace. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Aprovechemos. Quizás esto que dijo Ale es muy lindo, porque lo que nosotros tenemos que enseñarle a la gente es que el dolor es distinto al sufrimiento, porque el dolor tiene un ciclo. El dolor comienza, parece que tiene un momento, y después lo empezamos a trabajar y lo cerramos. En cambio el sufrimiento no, porque el sufrimiento es un estado que yo elijo sufrir esto toda la vida. ¿Qué hacemos con el dolor? Nosotros enseñamos a la gente a transformarlo en algo. Lo transformo en una canción, lo transformo en un cuento. Con una mamá que había perdido 4 embarazos y ya no podía ser mamá, transformamos ese dolor en cuentos y sacó un libro hermosísimo de cuentos. Y después, ahora ya va publicando como 4 libros más. A partir de ahí descubrió que era escritora. Pero esas situaciones que vivía, hacía unas historias hermosísimas, transmitía muchas emociones en esos cuentos. Y lo transformó ahí. Otra chica escribió canciones y después sacó su disco. O sea, creo que nosotros tenemos que aprender ese dolor, transformarlo en algo. A veces la gente que tiene una pérdida, acá lo vemos mucho en Argentina, arma una ONG y acompaña a las madres que están transitando la misma situación con sus hijos. O sea, esto lo transformo, no lo guardo este dolor, lo voy a transformar en algo que le puedo entregar a alguien. Y eso es lindo. Entonces por ahí nosotros también podemos acompañar en esto, en decir, bueno, ¿cómo podemos hacer con este dolor que tenés? Papás que han perdido sus hijos adolescentes y sus hijos trabajaban en causas sociales o grupos sociales voluntarios, han armado después merenderos en nombre de esto que su hijo hacía, como para acompañar. Y eso es una forma de transitar el dolor, lo transformo en algo para alguien. ¿Qué tengo que aprender? Cuando yo estoy mal, busco a alguien a quien puedo entregarle, porque en este vaciamiento me vuelvo a llenar. Cuando me encuentro con la situación del otro, yo no estoy entregando mi dolor,
yo estoy entregando amor, y el amor es circular, cuanto más amor entrego, más amor recibo. Entonces, quedarnos nosotros, pobrecito, está acá, claro, hay que entenderlo, porque él perdió a su papá, es generarle el estado de sufrimiento y armarle un silloncito para que toda la vida esté sentado con esta pérdida, cuando en realidad lo tenemos que acompañar a que él lo transforme, ese dolor, en una situación de entrega, algo que pueda dar. Y con lo que decías vos, Ale, es tan contradictorio, porque yo siempre me quedo pensando en la reacción de Jesús ante la tumba de Lázaro. No creo que Jesús haya llorado por la muerte, porque él sabía que tenía una palabra de vida y que podía llamar a la vida, pero sí lloró ante el dolor del otro. Y nosotros cuando vemos el dolor del otro, tenemos que sentir ese dolor y acompañar. Y si es necesario llorar, lloramos con ellos y acompañamos el dolor. Por eso es importante ser esas Ruth de este tiempo, Sí. sabias, llenas del Señor, amar como Dios nos ama. Yo siempre digo que debemos hacer lo que Dios hace con nosotros, ¿no? Y algo que he aprendido, chicas, es cuando no sé algo, pido ayuda. No lo tengo todo revelado, no lo sé todo. Entonces le digo, mira, no te sé cómo ayudar, pero sí sé que necesitas ayuda. Entonces, eso, porque quiero que seas libre, porque hay algo que me ha pasado en este tiempo que, como dije al principio, la muerte parece que nos invadió y el duelo fue tan fuerte a nivel general que hay que llevar a las personas, no sé si Leticia o alguna de ustedes puede abrir el micrófono, que hay que llevarlas también a que la vida sigue. O sea, lo más difícil que a mí me pasó, chicas, por eso hablo de errores míos y de cosas que viví que quizá también les ayude. Obvio que Leticia lo hizo clarísimo, excelente, gracias de corazón, y ya vamos a orar y nos vamos a estar despidiendo, lo más difícil que a mí me pasó como pastora o ser parte de un duelo es una joven, una hija de pastor que había quedado embarazada a los 17 años. Yo les estoy hablando de esto de hace 30 años atrás. Llévenlo a su país, 30 años atrás, lo comía culturalmente, religioso, todo lo que... Hija de pastor que queda embarazada. Dedo acusador, ¿estamos de acuerdo? Primero, ese día su papá, eran los primeros viajes misioneros que hacía en Argentina, mire, 30 años atrás estamos hablando, se iban a Paraguay y la base salía de mi iglesia. Entonces estaban un montón de hermanos de toda zona oeste, nos despedimos, todo el bebé hermoso de 2 meses, gordito, enorme, parecía de 5 meses. A las 2 de la mañana me llaman desesperado que el bebé había muerto. Y, imagen, por favor, yo no entendía nada, estaba sola, fui corriendo. Era tanta la desesperación que me pedían que oren porque resucite el bebé. Les explico el cuadro. El bebé estaba en un Moisés, parecía que estaba dormido el bebé. Y fue tan choqueante, no sabía qué hacer, chicas. Yo no tenía forma nunca había pasado eso. Traté, la piloteé como pude, entendiendo, no juzgué la situación, porque era tanta la desesperación que no me puse a juzgar, era una locura. Alguien tenía que transmitir un poco de paz. Pero ¿qué pasó? Alguien le aconsejó bueno, primero que le dijeron, bueno, esto es como le pasó a David, el juicio, ¿se acuerdan? Y segundo, después, alguien le aconsejó diciendo a esta joven de 17 años que se olvide, que haga de cuenta que la sanidad se trataba de olvidar. Entonces yo le dije, primero tuvo una cesárea, y le digo, hijo, tu cuerpo te da marca de que tuviste un hijo, tu corazón te da señales que tuviste un hijo. El tema no es olvidar, el tema es dejar este proceso de su curso y recordar el poco tiempo, porque fue tan poquito lo que ella pudo ser mamá. Espero haberlo hecho bien, Leticia. Sí, pero a ver, es salirnos de los mitos. Pero estoy hablando, claro, estoy hablando del error de la consejería. Entonces la joven sentía que no llegaba a agradar a Dios y que era la culpa más que no podía por una mala consejería. Claro. Si no sabemos dar un consejo porque la situación nos sobrepasa, chicas, pidamos ayuda. Pero no hablemos por hablar porque podemos meter la pata y podemos dañar más el corazón.
Eso es algo que simplemente quería decir de mi experiencia, que es difícil, el duelo es difícil de llevar y difícil a veces de ministrar. Tenemos la gracia de Dios y tenemos gente preparada como Leticia. ¿Sí, Claudia? Yo les comento, como decía aquí la hermana Leticia, ¿no? Yo al mes decidí volver nuevamente al cuarto, ¿no? A la habitación de arriba para dormir en mi cama, porque dormía en otra habitación, en otra cama, y porque estaba su ropa y todo, ¿no? De mi esposo. Eso fue al mes que me decidí y oré, ¿no? Y pude, bueno, de guardar en las bolsas y colgar sus trajes, un montón de ropa, calzado, todo. Y me agarró un momento de que estaba con las canciones, con las alabanzas y orando, gracias Señor, doblando, pero en un momento me noté que estaba doblando el pantalón, doblando, y como que lo hacía fuerte, y me salió, como dijo Leticia, ese enojo, ¿por qué no te cuidaste? Eso dije, ¿por qué no te cuidaste? Te dije que te cuidaras, te dije que no comieras tanto, te dije, y empecé a decir, no, así, que hasta que reaccioné porque estaba sola en la habitación, estaba sola, entonces yo dije, ay, ¿qué estoy haciendo? Me vi, ¿no? Fue ese momento de, bueno, y ahí de orar, ¿no? Está bien, pero Señor, vos tuviste el control y todo eso, ¿no? Claro, entiendo los procesos. Yo seguí trabajando en la iglesia. A él lo enterramos el 13, yo el martes 13 fue que lo enterramos, el viernes ya estuve en la reunión de oración, domingo ya prediqué en la iglesia, y así estoy y no he parado todavía. Hasta me han dicho que si yo no sentía nada, o si me hacía la fuerte, me han llegado a decir, ¿no? Que siempre va a haber gente que va a criticar. Si estás bien, es porque estás bien. Y si no lo estás haciendo, no sos espiritual. O sea, no, entonces siempre está eso, ¿no? Que cómo estás. Gracias a Dios no soy de aparentar, soy así como soy. Le doy gracias al Señor porque realmente estoy viendo la mano de Dios. Todo lo que estaba diciendo Leticia, yo decía, gracias Señor, sí pasé. Yo enseguida que mi proceso, mi luto no es como el de mis hijos. Yo lo entendí, así lo recibí, porque Juliana tuve que llevarla al cardiólogo de urgencia, porque sentía que se ahogaba, tenía taquicardia, y estaba todo bien. Se hizo análisis y estaba todo bien. Entonces es emocional, entonces lo que Leticia decía, lo he pasado a eso, ¿no? Y por ahí con ella lo estamos pasando. Pero mi salud está bien, mi mente está bien, tengo mis días, es el día a día como ella, y me agarra una palabra, me pongo alabanza, y él me hace fuerte, yo siento la paz sobrenatural, pero tengo mis días, por ahí quiero hablar y a veces no quiero hablar. Entonces también me respeto, y como Ale siempre me dice, no, tranquila, tómate tu tiempo. Entonces hay días que quiero hacer cosas, las hago, estoy arriba, y hay días que no la quiero hacer, entonces no las hago y me quedo en casa. Pero puedo decir que Dios me está guiando en eso, ¿no? Y yo sé que se trata de la persona, de la actitud de la persona, de su carácter. Yo sé que se trata de su carácter. Eso, nada más. Gracias. Hay algo que quiero decirles, chicas, que hay tantas pastoras viudas hoy, tanto en El Salvador, como en Argentina, como en Bolivia, con el mundo, pero bueno, hoy nos toca hasta otros países, que quiero serles sincera. Ahora, Rosa, te dejo hablar. Ya terminamos y oramos, yo sé que ya estamos terminando. Es bueno conocernos. Leticia, ayúdame si estoy, porque quiero reconocer. Es bueno conocernos. Una cosa es querer hacerlo porque lo entiendo, otra cosa es porque debo hacerlo para que el otro no crea que no amo a Dios, que no soy espiritual, que es mi deber, que debo morir en el púlpito, porque si no, Dios me va. No, yo creo que debemos entender la diferencia. Esta pastora amiga, durante 1 mes y medio no tocó la iglesia y no apareció. Y dije, está bien. ¿Cuándo íbamos a decir eso, Isabel, nosotros?
porque la cultura que se nos metió, o se nos enseñó, o lo mamamos, era morimos en el púlpito, esa es la que Dios quiere. El, ¿no? el testimonio. Claro, eso no entendemos quién es Dios, ¿no? Entonces, debemos saber los procesos, si no podemos darnos el tiempo. No debo tomar una iglesia porque tengo que hacerlo en memoria de, no, hay un llamado, es todo un proceso, es otro tema ese. Sí, sí, ¿no? sí. Pero bueno, Rosa, ¿qué querías decir? ¿Qué tal? Sí, no, yo les quería compartir también un poco así lo que a mí me tocó vivir. En el año 2012 mi papá falleció de cáncer de pulmón. Y bueno, fue aparte de lo que es la enfermedad, ¿no? que estuvimos con él todo el tiempo y llevándolo para todos lados, fue una muerte muy trágica porque él murió en los brazos de mi hermano, ¿no? Él se fue en sangre, empezó a vomitar sangre, era todo, ¿no? Y murió en los brazos de mi hermano. Y para mí fue algo muy fuerte, ¿no? Que a mí me costó superar mucho, porque yo a raíz de eso quedé como con mucho temor a las enfermedades, ¿no? O sea, cada vez que me toca hacer algo, que me pasa algo, como que todo siempre lo relaciono con esa enfermedad, ¿no? Bueno, y eso pasó en el 2012. Y después, bueno, cuando empezaba a estar un poco en la iglesia, o sea, también una persona me dijo, mira, si en un mes vos no superás el duelo, es demoníaco. Entonces yo dije, bueno, entonces estoy endemoniada también, ¿no? Y bueno, y uno trataba de hacer un esfuerzo sobrehumano, y uno estaba destrozado porque no podía. Y después, en el 2017, falleció mi mamá, y también fue una muerte trágica, porque la encontró también mi hermano muerta en la casa, ¿no? Entonces fueron dos situaciones, o sea, si bien sabíamos que mi papá estaba enfermo, ¿no? Y uno esperaba el milagro de Dios, pero bueno, las noticias y los diagnósticos no eran buenos, pero bueno, fue muy choqueante lo que pasó con mi papá. Después también fue muy choqueante lo de mi mamá, ¿no? Que mi hermano tuvo que abrir la puerta con... Todo fue terrible, ¿no? Entonces, bueno, como que a mí me costó, y a veces hasta el día de hoy, ¿no? Sí los recuerdo con mucho amor, nos reímos de muchas anécdotas, pero no me ha sido nada fácil, y a veces no me es fácil, y a veces como que tengo mucho temor a todo lo que son las enfermedades. Por eso lo quería compartir. ¿No? Y más allá de eso, ¿no? Es una persona que está endemoniada porque en un mes no supera el duelo. En ese caso, Rosa, es distinto, porque viste que decíamos que la primera etapa es de shock, es tan traumático, que bueno, hay un estrés postraumático que resolver, y es cambiar ese pensamiento de no asociar las enfermedades con una catástrofe. Por eso queda el pensamiento catastrófico y este estado de alerta todo el tiempo que algo malo puede pasar. Es la elaboración y bueno, depositar esa ansiedad en el Señor, como dice San Pedro. Señor, vos tenés el cuidado de esta enfermedad, vos tenés el cuidado de esta persona, vos tenés... Y volver a pararnos siempre sobre la soberanía de Dios, porque es como que hicimos nosotros doctrinalmente lo que era bendición y lo que era voluntad de Dios, y yo voy a la Biblia y me encuentro con otra mirada, donde Dios es quien da y quien quita, y el dar y el quitar no tiene que ver que es consecuencia de algo, sino su soberanía sobre nosotros. Hay gente a quien Dios por pecado le da un hijo, y hay quienes estando en el Señor, en su perfecta voluntad, no pudieron concebir nunca. Entonces nosotros no podemos pararnos en esto como para armar estas doctrinas o estas reglas. Y yo creo que por sobre todas las cosas estamos, al menos en este tiempo, yo veo, ¿no?, este cristianismo de que si yo lo declaro, si yo lo digo, y nos olvidamos de la soberanía de Cristo. Y que en definitiva, como dice Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Sea que el Señor me dé, o sea que el Señor se lleve, Dios sigue siendo Dios en mi vida. Y ahí es donde nosotros vamos a poder tener esa convicción y firmeza para transitar esa etapa y poder despedir. Pero sí, hoy vos lo que tenés que fortalecer es dejar de asociar la enfermedad con la muerte. Pero es como consecuencia de una situación traumática que viviste y que después no la elaboraste.
es eso, es tomar esa confianza y por sobre todas las cosas entender el designio de Dios, que la vida y la muerte en definitiva están en las manos del Señor. No es algo que nosotros podemos alterarlo ni cambiarlo por nuestros actos. Porque hagamos las cosas bien o porque hagamos las cosas mal, Dios no cambia su voluntad con cada uno de nosotros. Qué bueno. Tenía para seguir una picadita, Sí. diríamos, en Argentina, ¿no? Unas pupusas, vamos a hablar, no sé, en Bolivia. Pero antes de orar, quería pedir a Leticia que oremos. Hay una foto para que vean lo que hace el hijo de Leticia. A ver, Nati, si la podemos pasar. Miren, mire qué hermoso. Mire qué maravilloso. Aplaudimos al Señor. Que el Señor bendiga ese niño, el corazón. Dale nuestro cariño y nuestras felicitaciones, Leticia. Sí, sí. Esa es de hoy. Subimos eso. y por las ventanas es el segundo piso del hospital. Estaban los bomberos FX, que yo no sabía que existían, que son los que en siniestro entran con los arnés. Y ellos los aseguraron y les enseñaron, por las dudas subían con escalera y después quedaban con los arnés. Y les entregamos un librito para pintar que estaba sanitizado, se los pudimos pasar por la ventana, pero no a todos los chicos teníamos marcadas las ventanas por el director de sala con el nombre y la edad, entonces cuando subían decían, hola Brian, hola Morena, y para los nenes era re impactante que el superhéroe sabía su nombre, y estaban puestos los carteles, porque hay nenes que están totalmente aislados, entonces no podíamos pasarles algo tampoco. Pero bueno, por lo menos lograron esto, saludarlos desde la ventana. Le quedó en el corazón de esos niños, pero la familia es maravilloso. Sí. Chicas, nuevamente Leticia, gracias de corazón. Gracias a ustedes. El mes que viene vamos a hablar sobre renacer. Uf, qué lindo. La pastora Nora Yago, ustedes no la conocen, algunos sí, otros no, es un privilegio que esté con nosotros, como es un privilegio Leticia, como fue un privilegio Gloria. Nosotros tiramos la red, animen a aquellas pastoras, seguramente algunas me van a decir que no pudieron conectarse, no pudieron, pero cada tema creo que está guiado por el Señor para bendecir. ¿Sí? Que, gracias Leticia de corazón, excelente. Excelente porque... Gracias a ustedes. La verdad que con una claridad y una profundidad que es una herramienta para poder ayudarnos, así que lo llevamos en el corazón. Sepan que ella movió su agenda difícil, que se corrió todo el día, porque vale la pena tener amigas así como Leticia. Amén. Yo también las tengo, así que no, es lindo. A mí me gusta mucho psicoeducar. Más allá de que conozco la palabra del Señor y transmitimos fe en la palabra, a veces tenemos que entender que nuestro cuerpo funciona por orden de Dios de este modo, porque en realidad el arquitecto y el diseñador de nuestro cuerpo es el Señor, y aprender a conocernos es conocer la obra de Dios en nosotros. Y a mí me parece muy útil y muy necesario, como una herramienta necesaria, que quienes alentamos a otros sepamos por qué nuestro cuerpo funciona así, y poder ayudar a que la persona, teniendo ese conocimiento, vaya tomando fortalezas también para salir adelante. Así que siempre que sea útil y necesario pueden contar conmigo para lo que sea o para preguntas personales me escriben, porque es muy bueno aprender para acompañar. Más allá de la voluntad, como dije, más allá de mi deseo de querer hacerlo, tengo que aprender a hacerlo bien. Mira, el 2023 voy a El Salvador, así que si querés engancharte, vamos. Sí. Me lo llevo a Spider-Man con las telarañas. Obvio. Por Gloria, favor. Gloria, quería Organizamos saber, una gira acá. Dale, vamos. Gloria, quería saber qué opinás, o Jessica, o Carmen, porque quiero escucharlas, no puedo verlas, pero quiero saber si alguna quiere decir algo. Y ya oramos y nos despedimos. Gracias por su tiempo, gracias por su disposición, por estar. Gloria, te escucho. Sí, excelente. Aquí las espero. Me apunto para recibirlas en El Salvador. Me apunto. Sí. Tienen que venir a Sonsonate, la ciudad de los cocos. De los cocos. Ah, pero no comí coco cuando fui. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Hoy, que no comí coco?
En la próxima. Bendiciones. Todo ha estado bonito, Bueno. interesante la charla. Dios les bendiga a todas. Gracias, chica, por esta. Oramos, Leticia, cerramos orando, gracias. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque sentimos tu amor, tu fidelidad en nuestras vidas a través de momentos como estos que podemos disfrutar. Gracias, Señor, porque son palabras que vienen no solamente para darnos claridad, sino para abrazarnos en el ánimo, para fortalecer nuestro espíritu, para que nuestro cuerpo, Señor, comience otra vez a fortalecerse y salir adelante. Por sobre todas las cosas está tu soberanía, por sobre todas las cosas, por sobre nuestros deseos, por sobre nuestros planes, por sobre nuestros anhelos, Señor, está tu voluntad. Y en esta tarde abrazamos tu voluntad, que es perfecta, que es buena y que es agradable para cada una de nuestras vidas. Que en este tiempo, Señor, tu Espíritu Santo venga a traer consolación en cada una de las familias, Señor, que necesitan consuelo y fortaleza ante la pérdida de un ser querido. Y si hemos tomado decisiones en este último tiempo que generan un duelo, un despegue, una reorganización de nuestra vida, de nuestras actividades, de nuestra economía, Señor, que podamos transitar esta etapa con la plena certeza y confianza de que vos estás en nuestro mañana y que cada día que vivimos es un día escrito en la eternidad. Estamos predestinados para cosas buenas, como dice tu palabra. Y nosotros, Señor, caminamos con esa certeza, abrazando tu perfecta voluntad para cada una de nosotras. Señor, bendigo a estas mujeres que han demostrado grandeza espiritual ante tanta adversidad que han pasado a través de los años, pero por sobre todas las cosas, convicción. Tienen la certeza de quién has creído, quién es su Salvador, quién es su Redentor, y que como tantas veces las vas a levantar de la situación que estén atravesando. Gracias, Señor, por este tiempo, por acompañarnos, por bendecirnos con la tecnología y poder llegar al final, y por permitirnos sentirnos cerca, a pesar de las distancias físicas, poder sentirnos juntas, unidas, en hermandad, compartiendo de este tiempo, Señor, y teniendo por sobre todas las cosas sabiduría de lo alto para poder acompañar a las personas que pasan por un duelo, que atraviesan una pérdida en este tiempo, y que, Señor, por gracia divina, tú las cruzas en nuestro camino. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, chicas. Y seamos Bueno. portadoras de bendición, invitemos a otras Amén. amigas. Gracias, Leticia de corazón, gracias, Isabel. Claudia, para Bolivia, todo nuestro cariño. Rosa, Gloria, Jessica, Carmen. Gracias, Nati, por ayudarnos. Así que, bueno, nos vemos el segundo miércoles de cada mes. Besito. Bendiciones. Dios les bendiga. Una genia. Gracias, Leti. Gracias, gracias. Lindo compartir esta tarde con ustedes. Dios las bendiga. Cariño, Carmen, qué linda que estás. Sí, aquí estoy. Bendiciones. Gracias por estar, chicas. Qué bueno. Vale la pena el esfuerzo. Dios les bendiga. Amén. Alejandra, decirle a, bueno, a las hermanas ahí que traten de preparar la grabación lo antes posible, porque esto está para seguir viéndolo y viéndolo, porque fue espectacular, ¿eh? Así que ahí decirle a Estela que en lo posible que la preparen rápido. Trataremos, estamos con muchas actividades, pero trataremos. Yo sé que es difícil, Trataremos. yo sé que subir a YouTube al canal es difícil porque requiere mucho tiempo, pero en lo posible. Sí, sí, vamos a tratar, vamos a hacer todo lo posible. Bueno, Claudia, bueno. te quiero. Amén. Genia. Jessica, Gloria, si estás escuchando, una alegría que te hayas conectado. Mi hermana Carmen, qué bueno que está ahí, qué linda. Ay, bendiciones. Yo le Gloria, bendiga. cariño Amén.
Cariño a tu hermana, a tu sobrina. Ahí está Jessica. Ella. Sí, Jessica, después vamos a hablar. He estado orando por lo que me contaste en privado y vamos a hablar, ¿sí? Qué bueno que están, chicas. Besitos. Las quiero. Nos vemos. Nos vemos.